Hola, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Entre Médicos, el podcast de Centro Médico. Soy la doctora Winnie Arriaza, cirujano de hígado y páncreas. Hoy me acompaña el doctor Abner Santos y vamos a hablar de un tema muy importante que es el piso pélvico. Abner, bienvenido a nuestro podcast. Contanos un poquito de ti. Hola Winnie, gracias y gusto de saludar a todos. Espero que haya una audiencia que esté escuchando este podcast y se lleve algo muy importante. Bueno, yo soy el doctor Abner Santos, como especialidad general soy ginecólogo y obstetra y tengo una subespecialidad en lo que es urología ginecológica y cirugía pélvica reconstructiva. Entonces nos dedicamos a todo lo que es el área alrededor de la pelvis y todo lo que son las disfunciones en el área de la pelvis. Y por eso es que me gusta tocar estos temas para concientizar sobre todo a la mujer de la relevancia y la importancia del área pélvica o el piso pélvico, como le decimos, que ahora creo que ya se suena un poquito más a hablar de piso pélvico aquí, piso pélvico allá. Entonces vamos a tratar de dejar ese mensaje hoy. ¿Dónde te entrenaste? Me entrené en México, en el Instituto Nacional de Perinatología, y el título es de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAP, ¿verdad? Y también hice entrenamiento en cirugía pélvica en Francia, en Lille. Okay. Entonces ahí fuimos complementando un poquito todo lo que sentía que nos faltaba todavía, ¿verdad? Y bueno, hablando del piso pélvico, porque sé que hay gente que no son médicos escuchando este podcast. ¿Qué es el piso pélvico? ¿De qué se trata? Mira, hay un montón de definiciones que cuando uno se va a los artículos y a los libros te la ponen como más complicada. Entonces yo me he inventado una definición, esta no la vas a encontrar en los libros, esta es literalmente mía, y es todo lo que está entre la línea horizontal, entre el ombligo hasta el área de los genitales externos, ¿sí? Toda esa parte que está ahí, todo eso es la pelvis, incluido las estructuras óseas, o sea, los huesos, los músculos, los tendones, y los órganos que pasan también por ahí, ¿verdad? Incluido los órganos, por ejemplo, como la uretra, la vejiga, los órganos reproductores como el útero, ovarios y toda la parte ginecológica, vagina, incluido también la parte del ano, recto y por supuesto que un gran componente también por ahí colorectal, ¿verdad? Entonces cuando vemos piso pélvico es una estructura bien compleja que involucra un montón de estructuras y que curiosamente, a pesar de que es una sola estructura, somos varios especialistas los que trabajamos, por decirlo así, dentro de lo que es el piso pélvico. Así que, de manera sencilla, es todo lo que está entre el ombligo y los genitales externos, incluido literalmente. O sea, divide una línea horizontal entre esos dos puntos imaginarios y todo eso es la pelvis. ¿Sí? Okay. Sí, porque pasan diferentes sistemas, ginecológico, urinario, digestivo, óseo. De hecho, cuando surge la especialidad, hay un artículo que es científico, de hecho, que no es de chistes ni de nada, pero se ve una gráfica de las tres principales estructuras del piso pélvico, que digamos sistema urinario, sistema ginecológico y sistema colorectal, y tres especialistas parados en cada una de ellas, y en inglés se ve mucho más chistoso que cuando uno traduce al español, pero dice the pelvis, the whole pelvis and the whole pelvis, como el orificio de la pelvis y toda la pelvis, como... Y los tres especialistas como que no te metas en el mío, no te metas en el mío. Sí. Entonces la subespecialidad nace para llenar ese gap que había entre que, por ejemplo, probablemente la parte urológica no le gusta o no conocía mucho de la parte ginecológica tampoco la urológica ni la colorectal y la colorectal para arriba igual. Entonces hay un gap siempre, un espacio ahí que se quedaba como sin relleno, como que al final, o sea... Sí, de esto de quién lo hace. O había síntomas que eran en conjunto. Por ejemplo, nosotros tenemos el famoso síndrome del compartimiento posterior, que es un rectocele, o sea, que se prolapsa el recto. ¿Y esto qué síntoma te produce? Vejiga hiperactiva. Y decía, ¿pero cuál es la relación? ¿Por qué un rectocele te va a producir vejiga hiperactiva? Entonces ahí veías que trataban la vejiga hiperactiva con antimuscarínicos y antimuscarínicos y no funcionaba. Y de repente corrigiendo el rectocele, se resolvió la vejiga hiperactiva. Entonces cositas como esas, por ejemplo, que empezaron a generar ese conocimiento y esa necesidad de que surgiera una especialidad que llenara esos gaps más que pueda hacer todo lo de la otra especialidad, no, sino más bien que trabajo interconjunto y pudiera tener un conocimiento de los tres compartimentos de manera integrada. Y en mi caso particular, de la mujer, algo que se llama preguntas del hombre, pues no, 100%, pero tampoco sé nada. Pero entonces, digamos, para abordar el piso pélvico, sí hay como un líder del equipo y está el resto de especialistas. O sea, ¿así funciona? Sí, mira, hoy vivimos en la medicina de
de equipo. Ya no vimos en la medicina de superhéroes, ¿verdad? Ya el de yo soy el que resuelve aquí, yo soy el... No. O sea, obviamente cada paciente tendrá sus necesidades específicas y tendremos que verlo, pero evidentemente esto es como cualquier tipo de patología. Las pacientes se eligen como un médico cabecera y el médico cabecera como que va integrando todas las subespecialidades que necesita que aborde según los problemas que tenga la paciente. Entonces, si el problema es más colorectal, obviamente, pues va a ir hacia un coloproctólogo. Si es más un problema urológico puro, pues obviamente va a ir a Pero si es una cuestión de piso pélvico donde se necesita integrar, quizás sí la persona que más o menos entienda un poco de los 3 compartimentos sea la persona que pueda coordinar. Más que ser el líder o el capitán, es la persona que coordine cómo trabajar en conjunto. Y esta es una de las cosas que yo veía en mis lugares de entrenamiento, que yo decía, ¿por qué los resultados que tienen son tan buenos? Entonces, perdón, yo pensaba, a lo mejor, no sé, tienen técnicas quirúrgicas diferentes o el entrenamiento que les hacen hacer es como de bajados del cielo o algo así. Y cuando me daba cuenta, no, la técnica quirúrgica, o sea, no era cosa del otro mundo, era algo que yo veía y decía, oh, les cuadra. Entonces yo dije, bueno, no es eso, pues, ¿qué es? Y luego me daba cuenta que era el trabajo interdisciplinario, el trabajo en equipo. Hacían reuniones donde se reunían 3, 4, 5 especialidades diferentes, todos abordando un mismo problema desde las diferentes perspectivas. Y entonces ahí es donde te das cuenta de que cuando trabajas así, tus posibilidades de error o tu margen de fracaso es mucho más corto que si lo haces solo creyendo que yo puedo hacer todo. Sí. Entonces el piso pélvico creo que más que ser un especialista que ha venido a ser disruptivo y que yo aquí soy el que sabe todo, más bien ha sido una concientización de la necesidad de trabajar en equipo, porque son compartimentos diferentes que tradicionalmente son manejados por especialidades diferentes y no vamos a decir que se suplanta la función o el conocimiento de una especialidad, no, pero sí que se integra mejor el trabajo de equipo. Yo creo que esa sería la forma de ver la integración de la uroginecología o del trabajo en el piso pélvico femenino, como una integración mejor de un equipo que trabajamos para una misma visión, ¿verdad? Un piso pélvico, que es único. El piso pélvico no entiende que tiene que ir a ver a especialistas diferentes, ¿verdad? Entonces es eso. Ok, bueno, entonces digamos que si estamos hablando de piso pélvico, estamos hablando de los músculos principalmente y los tendones y las estructuras óseas. Principalmente se ve afectado durante el embarazo, el parto, o ¿solo es esto o hay otras condiciones que pueden predisponer a patología en el piso pélvico? Bueno, cuando hablamos de piso pélvico, como dijimos, hay muchas estructuras involucradas, pero sí, nosotros manejamos dos teorías, si te pareciera chistoso o curioso, ¿verdad? Pero está lo que llamamos la teoría del puente, que es, ¿has visto el puente de San Francisco? Que tiene su piso donde van todos los vehículos y tiene unas estructuras como metálicas que se cuelgan de unas partes sólidas. Y estos hacen un símil a los ligamentos. Las partes sólidas hacen un símil de las partes óseas, que son los puntos donde se fijan los ligamentos y los músculos. Y la parte, digamos, del piso es la parte muscular. Entonces, esta es una teoría que le llaman la teoría integral, y esta habla de la necesidad de las estructuras ligamentarias como puntos de fusión para sostener la pelvis, porque la pelvis es como una gran hamaca. Si tú la ves así, es una hamaca muscular que tiene sus puntos de inserción en los huesos. Y esa hamaca muscular tiene un hiato. Y en ese hiato está el orificio uretral, vaginal y el ano rectal. Entonces, ese es el único defecto que esa cama tiene. Y cuando ese defecto, por alguna razón, se altera, que muchas veces es por la debilidad muscular, pues todo empieza a salir por ahí. Entonces, las disfunciones pélvicas, o sea, los problemas del piso pélvico empiezan a aparecer cuando esa cama empieza a perder su calidad, ya sea que la fuerza muscular o de los elementos de sostén se empiezan a romper o se empiezan a soltar, por ejemplo, como el símil del puente. Y tenemos otro símil que es el de la teoría del barco, que es lo que llamamos teoría funcional anatómica. Y esto es que si tú ves un barco anclado en un puerto, ves que tiene el agua y el barco está sostenido, pero tiene unos cables para que no se mueva. Entonces imagínate que estos cables se baja el agua y el barco queda suspendido en los cables. Literalmente los cables empiezan a estirar, hasta que una de dos, o vuelve el agua y lo vuelve a colocar en su lugar, o los cables empiezan a elongar en algún punto, estirar y ya no pueden regresar, o se rompen. Y entonces las estructuras, el barco se cae, el símil del barco se cae. Entonces lo que pasa en piso pélvico es algo similar. El agua representa la parte muscular. El barco representa todas las estructuras
órganos, por ejemplo, incluido útero, ovarios, vejiga, todo, intestino. O sea, tú te imaginas que si no hubiera el piso pélvico y los intestinos ahí colgando. O sea, así sería si no existiera esta cama del piso pélvico. Y los elementos de sostén, esos como tendones, son esos ligamentos que hacen que las estructuras se sostengan y puedan tener la funcionalidad que tienen, porque al final el piso pélvico es una estructura dinámica, no es estática. Si bien que la parte endopélvica es un enramado muscular muy fuerte, y la parte externa, que es la parte más, el diafragma pélvico, que es lo que vemos como las estructuras ya musculares más superficiales, que hablan de los genitales externos. Entonces, esa estructura, una hamaca, que sostiene todo lo que está dentro, es el piso pélvico. ¿Verdad? Entonces, cuando esta se lesiona, la parte muscular, sobre todo, empiezan a aparecer los defectos. Y bueno, sí, lo que preguntabas, por ejemplo, un embarazo es algo que aumenta la carga sobre esa hamaca. Entonces, si nos imaginamos el piso pélvico como una hamaca que sostiene todo, le colocas ahí, pues un embarazo, el embarazo de por sí, el recién nacido, tal vez pesará 6.5 a 7.5, 8 libras. Pero súmale todo lo demás, la carga vascular, el tamaño del útero, la placenta, el líquido. O sea, estamos hablando de una carga de 20, 25 libras ahí todo el tiempo extra. Entonces ya te imaginas. Sí. ¿No? Pero entonces, digamos, en teoría, también el sobrepeso, el ejercicio extremo, así como todos esos deportes súper, también podrían debilitar el piso. Totalmente. O sea, todo lo que aumente la presión intraabdominal. Y creo que una de las cosas es, así como también es importante la presión, todo lo que aumente la presión intraabdominal que pone esa carga sobre el piso pélvico, pero también es que tan fuerte está ese piso pélvico. ¿Sí? Porque si el piso pélvico es fuerte, tú le puedes poner una carga muy grande, pues, generalmente no va a pasar mayor cosa. Pero si tú tienes un piso pélvico muy débil, aunque le pongas alguna carga no muy fuerte, y entonces vas a tener resultados bastante desastrosos, que es lo que vemos a veces decir. A veces vemos pacientes y decís, pero si esta paciente no es ni obesa, no tiene mayor cosa, y además, pero ya tiene prolapso, por ejemplo, o tiene incontinencia. De hecho, hicimos una tesis aquí en Guatemala, estuve supervisando una tesis, y la tesis consistía en acudir a todas las federaciones deportivas aquí en Guatemala y evaluar a todas las mujeres que compiten en las federaciones deportivas, que ves que son mujeres atléticas en edades relativamente jóvenes, y lo que queríamos es saber la incidencia de incontinencia urinaria. Oh, sorpresa, el 50%. 50% aquí en Guatemala. 50%, claro, con diferentes grados de severidad. No todos eran casos de quirúrgicos o severísimos, pues algunas eran unas gorditas, una cosa muy, muy leve, pero aún así, el 50% de mujeres jóvenes, atletas de alto rendimiento, que generalmente se someten a mucha presión abdominal, entonces están con algún grado de incontinencia. Entonces eso ya te dice de la importancia que tiene el piso pélvico y de la falta de entrenamiento del piso pélvico asociado al entrenamiento porque ahí teníamos gente de natación, de las federaciones de karate, de la federación de taekwondo y así. Entonces, eso fue un dato súper interesante. Wow, sí. ¿Verdad? Entonces, toda mujer tiene que ser consciente de su piso pélvico, porque una cosa es que haya mucha presión abdominal, como yo tengo muchas pacientes que son atletas de alto rendimiento y que son competidoras, o sea, profesionales. Entonces, no les puedo decir, no haga ejercicio. Claro, o sea, no puedo irme hacia ese lado. Con ese tipo de pacientes, tengo que irme a hacer entrenamiento muscular para fortalecerlo y enseñarles por ahí unos truquitos cuando hagan levantamiento de pesas de verdad. Cuando hay en halterofilia, en las Olimpiadas de Sydney de 2010, una pesista mexicana que hizo levantamiento de pesas. Cuando está haciendo el levantamiento de pesas, se ve en la foto, le dijo todo mojado. Sí, pues, y es involuntario. O sea, que totalmente. Lo que pasa es que pues, se perdieron los mecanismos de continencia, entonces, pues por eso es que ya no se pudo, ¿no? Sí. Bueno, pero regresando, lo más común obviamente es el embarazo y el parto. Sí. ¿Y qué tanto o qué tan severo puede ser el daño después de un parto natural? Generalmente el aumento de la presión intraabdominal durante el parto, sobre todo en los últimos meses del embarazo, es bastante fuerte. Asumimos que para algunas patologías, por ejemplo incontinencia, se aumenta el 90% el riesgo de incontinencia con el embarazo. Pero si es parto vaginal, esto es 400%. O sea, sí es mucho más, mucho más. Todo lo que es el aumento del volumen, del peso, también que hay factores que inducen la relajación de muchas veces de tejido liso, hacen que las estructuras pélvicas sufran mucha presión, ¿verdad? Y que sí sean susceptibles a este problema. Entonces, por sí, porque hay algunas que dicen, no, pero si el embarazo es el factor de riesgo.
Sí, el embarazo es factor de riesgo, es verdad. Pero cuando hablamos de la vía de parto, pues sí, cuando es la vía vaginal, ese es el hecho, es mucho más alto el riesgo. Y digamos, hay maneras de prevenirlo durante el embarazo. Por ejemplo, estas fajas de contención que se utilizan o alguna cosa así. De hecho, la mejor forma de prevenirlo es el entrenamiento muscular. Ok. Entonces, para esto hay estrategias durante el parto, digamos. O sea, el caso ideal es aquella mujer que no está embarazada y que está planeando estar embarazada y que quiere saber cómo está su piso pélvico. Ese sería el caso ideal. Pero alguien llega como sin ninguna lesión o a lo mejor con algún factor de riesgo, pero que quiere prevenir. Pero bueno, ya está embarazada, también hay opciones para entrenamiento muscular en ese momento. Que tal vez no es lo más ideal, pero es mejor que nada. Incluso hay técnicas durante el parto que se pueden aplicar para disminuir la probabilidad de lesiones y, por supuesto, la rehabilitación postparto, que tiene que ir para disminuir un poco la probabilidad de lesiones. ¿Y qué tanto mejoran con el tratamiento? Bueno, ya vamos a hablar de tratamiento, ya no voy a adelantar. Bueno, ya dijimos, entonces sí se podría, durante una cesárea, claramente vas a disminuirle el riesgo del 400% de que es... Pues no es 400%, pero por lo menos, entonces, o sea, sí se disminuye bastante. De repente, no quiero que piensen en el podcast que estoy satanizando el parto, ¿verdad? Porque pues tampoco es así, esa es la vía natural del parto. Sí. Yo creo que el reto es individualizar a cada mujer y tratar de entender si esta mujer le va a ir bien con un parto. Hablando de piso pélvico, porque luego nos dice, no hombre, el bebé sale. Sí, sí, claro que sale. Incluso yo he visto bebés que han salido y te han pesado 9 libras, 10 libras. Pero cuando tú ves después las secuelas en la mujer, son terribles. O sea, sí salió el bebé y gracias a Dios sin problemas, pero las secuelas pélvicas son terribles. Y esa es una de las contrapartes que a lo mejor hasta ahora nunca se ha puesto en un sobrepeso en cuando se evalúa un embarazo, un parto o la vía de resolución del parto. Porque luego las consecuencias sí son terribles. O sea, puede ser desde que quedes con incontinencia urinaria, que se te sale al pipí sin poderlo controlar, incontinencia a gases, a flatos. O sea, literalmente cada paciente es que de mi posparto se ríen y va con un flato. Tú sabes que comodísimo puede ser eso. Y hay quienes peor, que quedan con mucho dolor. O dolor con las relaciones sexuales después del parto que cuesta mucho tratarlo por algún desgarro, por alguna avulsión. O sea, la parte muscular se lesiona. Un doctor que se llama el doctor John Delancey, que es como en nuestro campo es el principal anatomista de piso pélvico, él es del Mass General. Hicieron un estudio y literalmente lo que hicieron fue agarraron cadáveres frescos de mujeres y agarraron bolas de boliche y lo pasaron por el telón del parto. O sea, lo que es tener recursos para hacer estudios de lo que se nos rompe la gana, ¿no? Y lo que intentaban analizar, hicieron resonancia magnética en ese momento de todos esos cadáveres para ver qué es lo que pasaba en la parte muscular. Entonces, una de las cosas que vieron fue la deformación, obviamente, del canal vaginal, del canal del parto y la parte muscular, toda esa deformación tan marcada que se produce con el paso de la bola boliche, ¿no? Entonces, lo que descubrimos es que hay muchas lesiones musculares que no se ven, o sea, las que se ven son los famosos desgarros, ¿no? Pero la mayoría de las lesiones ni siquiera llegan a ser los desgarros, sino que son las avulsiones musculares. Hay un músculo que se llama el músculo puboperineal y ese es el músculo que hace como un ancla abajo justamente de la vagina, entre la vagina y el recto. Y ese generalmente se avulsiona y dependiendo del grado de avulsión que tiene, así tiene el grado de lesión después en el posparto. Y además que las lesiones en el posparto son predictoras de incontinencia, de prolapso de órganos pélvicos, o sea, el citocele, el rectocele que pueda tener una mujer ya en la edad pasados años. Hay una colega que decía, el posparto no son 6 meses, son 60 años. Entonces, cuando lo vemos así, ves la relevancia o la importancia de entender todo esto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el embarazo, con los partos, sobre todo? O sea, sé que no vamos a satanizar el parto natural, pero ¿hay algún score que se pueda como medir el riesgo y que se haga un puntaje? Porque claramente va a ser más alto el riesgo en una persona que tiene sobrepeso, que tiene embarazo gemelar. O sea, ¿hay alguna forma de medir eso y poder decidir cuál va a ser la mejor vía de resolución del parto? Del embarazo? Tocaste uno de los puntos más críticos de toda esta discusión a nivel científico mundial. O sea, mira, obviamente, como decíamos, no queremos satanizar, pero sí queremos encontrar esas pacientes. ¿Cuál es la paciente ideal que va a un parto? Que decimos, ¡ala, qué lindo! Es aquella paciente que va a un parto, tiene su parto, no tiene ninguna secuela, un desgarrito menor, queda perfecta, el bebé nació bien, se recupera rápido, esa paciente todo dice, ¡ala, qué maravilloso es un parto! Ahora,
cuando vamos a ver cuál es el porcentaje de esos casos, es realmente muy pequeño. Hay un doctor, un colega que se llama Peter Dietz en Australia. Hicieron un ensayo clínico muy lindo, precioso, con una cantidad enorme de mujeres embarazadas, donde lo vamos a poner en números simples, pongamos número 100, ¿sí? 100 mujeres sin ninguna contraindicación obstétrica, porque aquí viene el otro punto. Están las clásicas contraindicaciones obstétricas que ya son casi que o sea, claro, que ahí no hay mucha discusión, ¿verdad? Que el feto es macrosómico, o sea, que está muy grande, que ya se quedó sin líquido, que hay sufrimiento fetal, y bueno, etcétera. Y hay unas ciertas contraindicaciones para un parto vaginal que están bien descritas y definidas. No es tanto una cuestión de opinión o yo quiero o no quiero. Pero digamos, estas 100 pacientes no tenían ninguna contraindicación obstétrica. De las 100, pues las 100 iban para un parto normal, vía natural, vaginal. Y la pregunta era, ¿cuántas de ellas pueden tener un parto natural atraumático o no traumático? ¿Y cómo se define esto? Aquella paciente que queda sin secuelas después de tener un parto normal. La sorpresa fue que solo el 30% de las mujeres que fueron a parto normal sin ninguna contraindicación obstétrica, o sea, esas 30 de esas 100 fueron las únicas que quedaron muy bien. Las otras 70 en diferentes grados tuvieron alguna grado de complicación, sin existir ninguna complicación obstétrica. Entonces hemos querido durante mucho tiempo diseñar algún tipo de score, como tú dices, que eso sería lo más fabuloso de hacer, pero no lo hemos logrado. O sea, hay por ahí, algunos establecen que la edad materna muy grande generalmente es un factor predictor de lesión, el alto tiempo en el trabajo de parto es otro de los predictores que van al pronóstico, y evidentemente también el peso en el recién nacido. Son por ahí factores que están como descritos que pueden generar esa lesión. Yo creo que lo más importante es hablar y plantearle los escenarios a las pacientes. Porque, ¿qué pasa? Yo que veo a todas las pacientes del otro lado. O sea, del otro lado de que tuvieron partos, 1, 2, 3, los que sea o más, y ya tienen las disfunciones y las lesiones. La clásica, no quiero decir queja, pero el comentario inmediato después de que ya les explico por qué tienen esto, por qué tienen incontinencia, por qué tienen prolapso, por qué se les cayó la vejiga, por qué se les cayó el útero. Lo primero que me dice es, doctor, ¿por qué nadie me lo dijo? O la gran mayoría de ahora, es que antes todo era parto y a mí no me daban no nos daban la opción, hoy bonito hubiera sido. Y estas son las mujeres que ya están del otro lado, que sí tienen disfunciones, que no hicieron prevención, que tuvieron un parto traumático y nadie les dijo nada. Sí. Probablemente en esa época, porque no teníamos todo el bagaje hoy de evidencia que nos muestran cuáles sí son los daños. Entonces yo lo que creo que lo más importante es hablar con cada paciente. Primero, ¿cuál es su expectativa? Porque hay un grupo de pacientes que sueña y se muere por un parto natural y también tenemos que respetarla y tratar de entender si esta paciente va a ser de esas 30 que le va a ir muy bien o va a ser de las 70 que va a tener por ahí un grado de disfunción. Y dependiendo del riesgo, porque esto es lo más importante, detectar cuál es el riesgo individual de esta paciente, cuáles son sus factores de riesgo que van a hacer que ella pueda tener un desenlace mucho más terrible o de repente una complicación muy sencilla, para analizar el después. ¿Qué pasa si tienes un desgarro de esta magnitud? ¿Qué pasa si tienes una avulsión de esta magnitud? Que tú por tu pelvis de esta manera o por tu musculatura de esta manera tienes más riesgo. Probablemente vas a parar con incontinencia, prolapso, bla, bla, tu riesgo es este y este y este. Y entonces que la paciente eventualmente tome una decisión informada, que por lo menos sepan, tienen el derecho a saber. Pero todavía no tenemos el score. No tenemos el score, pero sí tenemos muchos de los factores de riesgo. O sea, digamos, sí podemos predecir con, no te voy a decir un porcentaje, pero es que 30 con una 70 es muy alto. Sí, 70 es muy alto. Entonces, muchos de los factores de riesgo ya están en cada mujer. Por ejemplo, desde el momento del seguimiento, desde el momento de la parte pisopélvico, exacto, hasta la parte nutricional, que es lo que te decía, esa cama de musculatura de piso pélvico, también sabemos que la parte muscular depende de muchos factores. Factor nutricional, factor genético, factor de colágeno, factor de ciertos tejidos. Sabemos que hay quienes tienen por naturaleza deficiencia de tejidos. Hay quienes probablemente simplemente sea una cuestión de que nunca en su vida han sabido cómo mover ese tipo de músculos y que cuando los entrenen la cosa va a cambiar. Entonces creo que es esa conciencia y es esa información la parte más importante hoy por hoy, mientras desarrollamos un score que sea más válido, ¿verdad? Creo que los factores de riesgo hoy por hoy hacen la función de ese score y sobre todo que la paciente esté informada, que estén muy informadas, porque esa es la queja número uno que yo tengo. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¿Por qué nadie me dijo que tener partos por vía vaginal iba a causarme todos estos problemas? Bueno, pero decís una palabra que me gusta mucho, que es la prevención. Entonces,
¿qué podemos hacer para prevenir estos problemas? Lo primero es que toda mujer sea consciente de que existe el piso pélvico, que es una estructura importante y muy relevante. Cuando vemos todas las disfunciones que genera la falta de integridad o la falta de salud pélvica, entonces entendemos su importancia. ¿Cuáles son las clásicas disfunciones de la parte pélvica? Incontinencia urinaria, que puede ser de diferentes tipos. Hay 18 tipos, pero se les fuga el pipí sin que lo puedan controlar. Que se descienden los órganos del piso pélvico, sea vejiga, sea útero, sea cúpula, sea intestino, sea recto, todo, o sea, literalmente todo se puede avulsionar hacia afuera como una hernia, como tal. Dolor pélvico, ¿sí? El dolor que sea por relaciones sexuales, dolor constante, obviamente incontinencia anal, aflatos, a heces, o sea, que todo el tiempo se sale. Ya cuando vemos esas disfunciones, o sea, afecta la función miccional, la función defecatoria y la función sexual. Entonces, obviamente, es una situación que altera mucho la calidad de vida. Ser conscientes es el primer paso. ¿Desde qué momento? Desde el primer momento que se pueda, ¿verdad? Hay ejercicios para desde jovencitas que no son invasivos, obviamente, que es como mover la musculatura, las fisioterapeutas de piso pélvico, incluso hacen ejercicios del core, que toda la parte muscular, como piso pélvico te dije, que no es solamente la de abajo, sino que incluye incluso la parte del core muscular, la caja torácica, los músculos torácicos, los músculos lumbares, o sea, todo el componente muscular va desde arriba hacia abajo. Entonces, todo eso se puede intervenir de una manera muy temprana. Ya cuando una mujer ya inicia con, por ejemplo, vida sexual, ya se puede hacer más intervención un poquito más invasiva, que ya es una palpación específica de ciertos músculos, valorar si estos son móviles, porque es muy fácil cuando dicen, haga sus Kegels. Te diré que por experiencia, de evaluar, todas las mujeres que he evaluado, el 80-90% no tienen ni idea cómo hacer los Kegels. Todos se lo dicen, pero nadie les explica. Y luego cuando voy a evaluar el componente muscular y ver si hay reconocimiento propriocepción, que es la capacidad de poder reconocer esos músculos, articulaciones, tendones y todo para generar un movimiento que yo quiero, y fuerza, cero. Entonces digo, es un mal chiste que le han dicho que haga sus Kegels. Entonces es como decirle a alguien que anda en silla de ruedas rehabilitándose, córrese la maratón y POA. O sea, te parece ridículo, pero lo mismo de ridículo es decirles haga sus Kegels a una mujer que no tiene identificación muscular. Entonces, ir con experto de educación a ver si tiene la capacidad de hacerlo. Si tiene la capacidad de hacerlo, se les puede entrenar muy fácil, y si no, se les manda rehabilitación. Ahora tenemos estrategias desde la rehabilitación del piso pélvico, aparatología que ayuda a despertar esos músculos, como le digo yo, incluso cuando son músculos lesionados o avulsionados. Y eso lo tenemos en el hospital ahorita, ya, ¿verdad? Tenemos en el hospital una unidad que se llama la Unidad de Fisiología Gastrointestinal y Piso Pélvico, donde nos reunimos un grupo de especialistas que abordamos desde el tracto digestivo superior, o sea, la boca, hacia el tracto digestivo inferior, no tiene nada que ver. Y dentro de ello, pues también la estructura del piso pélvico, las enfermedades del piso pélvico. Y entonces tenemos la unidad de rehabilitación que está en la clínica de fisioterapia. Y ahí también se puede hacer ya intervención, tanto en la parte diagnóstica como en la parte de tratamiento y por supuesto que preventiva. O sea, no todo es cirugía. Digamos, se podría resolver las incontinencias y la mayoría de estas disfunciones con terapia. De hecho, para eso se requiere de la evaluación profesional, porque nosotros tenemos escalas de severidad y esas escalas de severidad nos dicen los porcentajes de mejora que podemos obtener con medidas conservadoras. Digamos, en el conservador involucra desde la educación vesical hasta cómo orinar, cómo tomar agua, el hacer esta rehabilitación, estos ejercicios de piso pélvico, todas esas son medidas conservadoras. Entonces, por ejemplo, para darte un ejemplo de incontinencia, hay cierto grado de incontinencia que con esto van a tener un 70-80% de mejora. Entonces, esos pacientes no van a cirugía, porque la cirugía lo que te hace es de 80-90% mejor, ¿sí? Pues. Y hay un grupo que ya está más avanzado, que con medidas conservadoras no tenemos más de un 30-40% de mejora. Entonces, ese grupo sí van a aceptar cirugía. O en el caso de prolapso, quienes empiezan con un prolapso muy inicial, empiezan a sentir el bultito, se les puede hacer rehabilitación, por ejemplo, y no es que disminuya el prolapso, porque el defecto ya está, pero sí disminuye la sensación. Y mientras disminuye la sensación y no haya una molestia significativa, podemos detener la parte quirúrgica. Ahora, cuando ya está muy avanzado, entonces ya no se hace la rehabilitación para evitar la cirugía, sino se hace para mejorar el pronóstico posquirúrgico. Para decirte, fortalecer los músculos. Exacto. Por ejemplo, incontinencia. Si yo te pongo un sling anti-incontinencia, que es el gold standard para manejo de incontinencia urinaria, y yo te pongo la cinta, por ejemplo, que esta tiene un 80-90% de mejora al momento de colocarla, ese 80% de mejora se puede mantener 5 o 10 años.
Es más probable que se mantenga 10 años si añadimos la rehabilitación pre y postquirúrgica que si yo no hago la rehabilitación pre y postquirúrgica, porque entonces ese porcentaje sin rehabilitación a los 10 años puede estar ya en un 60%, mientras que con rehabilitación puede permanecer por lo menos arriba del 80%. Eso es la mejora del pronóstico postquirúrgico. ¿Y cuál es el mejor momento, digamos, después de un parto natural, cuál es el mejor momento para hacer diagnóstico y para empezar con la rehabilitación? Uy, tocaste otro punto súper importante. No tanto debate, pero sí súper importante. Toda mujer, el 100% de mujeres posparto, no importa si fue por cesárea o fue por parto, el 100% en los primeros 6 meses debería acudir a evaluación pélvica. Y ahí se selecciona el grupo que necesita rehabilitación o el grupo que probablemente no necesita rehabilitación o solo necesita reforzar cómo hacer esos ejercicios de piso pélvico mal llamados los que no es mal llamados, pues, pero es como ahora el Kegels es como informados. Es como sí, como decir la pastillita panacea universal que no sirve de absolutamente nada si no hay conocimiento muscular. Entonces, por eso prefiero decirles ejercicios de piso pélvico, porque eso significa que ya tienes un conocimiento o que ya fuiste a evaluación por un experto. Entonces, en ese sentido, el 100% de mujeres postparto, no importa si fue cesárea o fue parto, deberían acudir en los primeros 6 meses para evaluación por experto y luego el experto decide si hay necesidad de rehabilitación, que en el 70% lo va a haber, o si no, que en un 30% probablemente no lo va a necesitar más que continuar con sus ejercicios en casa. ¿Y qué incluye la evaluación? Digamos, la evaluación por el experto, aparte del examen físico, todos los aparatos los tenemos, así como para estimulación eléctrica. O sea, ¿cómo se hace esa evaluación? Para fortuna, en el área de fisioterapia tienen mucho más entrenamiento, digamos, en cuanto al componente de rehabilitación muscular. Como cualquier músculo, la cama pélvica o el piso pélvico es una entidad muscular, en esencia, en mayor porcentaje músculo estriado. Entonces, el músculo estriado es susceptible de rehabilitación como cualquier otro grupo muscular del cuerpo. Y esa es la gran virtud, la gran ventaja. Entonces, la aparatología o la energía que se necesita no es tampoco tan sofisticada. O sea, ha salido muchas versiones más sofisticadas ya cuando tenemos otros problemas, por ejemplo, vejiga hiperactiva, o aquellas pacientes con dolor crónico, o aquellas pacientes que andan orinándose a cada rato. Ahí sí ya necesitamos otro tipo de energías. Pero aún así, la aparatología que se tiene es bastante completa y se puede generar rehabilitación en la mayoría, en gran porcentaje de los casos. Todas las pacientes deberían ir a una evaluación antes de un parto. En el mundo ideal y los países más desarrollados, te voy a decir, por ejemplo, Australia, Inglaterra, algunas de las clínicas de Estados Unidos, ni siquiera todas, pero ya tienen un área de evaluación o diagnóstico anteparto. Y entonces a esas áreas de evaluación, todas las mujeres debieran o podrían ir, ¿verdad? Alguien que ya esté pensando, ok, yo me voy a embarazar este año. Así como decimos, quiero ver, porque te llegan mucho las mujeres, es que me voy a embarazar este año, entonces quiero ver si todas mis vitaminas y todos mis niveles, todo está bien. Perfecto. Incluyamos en esos niveles de todo está bien, mi piso pélvico está bien. Y una asesoría por experto de decir, ok, ¿cómo es mi piso pélvico? ¿Cuáles son las características de mi piso pélvico? ¿Qué factores de riesgo tengo? Porque entre los factores de riesgo entrevistamos hasta lo familiar. Por ejemplo, si tu mamá ha tenido prolapso, tú tienes más riesgo de tener prolapso. Si tu mamá ha tenido, por ejemplo, incontinencia urinaria, de hecho es una pregunta que hacemos como parte del tamizaje del screening. O sea, ¿tu mamá tuvo incontinencia urinaria? Sí. ¿Tu hermana tiene incontinencia urinaria? Sí. Ok, hay un factor. Entonces, tú tienes el doble de riesgo que alguien que no. Entonces, de esa manera, por eso te decía que los factores de riesgo nos ayudan a determinar eso. Decisión informada. Por ejemplo, una enfermedad de tejidos conectivos, un Ehlers-Danlos o algo así, dice, o sea, tú vas a ser casi... Pero tengo pacientes jóvenes, la más joven creo que ha sido de 28 años, con prolapso postparto. Le he tenido que manejar con pesario porque quiero otro bebé, no le puedo hacer cirugías. Por ejemplo, o sea, hay de todo. O sea, y después de una cirugía de estas, ¿ya no se puede tener otro bebé? Cuando hacemos una cirugía reconstructiva, ya no recomendamos la vía vaginal y depende de qué tipo de cirugía reconstructiva. Diferimos la cirugía reconstructiva cuando aún hay deseo de maternidad. ¿Por qué? Porque esa cirugía se pierde. O sea, por ejemplo, ahorita ya no usamos tanto las mallas para prolapso, pero sí todavía hay slings apical para pacientes que no quieren perder su útero y que se les sale el útero. Pues ahora estamos poniendo una mallita ahí, la fijamos al ligamento sacroespinoso. Y entonces eso ya puede generar un factor de sostén, pero si se embaraza, sí, pues, se pierde. Incontinencia, casi que es igual. Entonces, estos pacientes que tienen deseo de maternidad, a menos que sean casos extremos,
las operamos, obviamente sopesando el riesgo-beneficio de que se vuelva a quedar embarazada, la cirugía va a volver a fallar y vamos a intentar reoperarlo, o en quienes se pueda con rehabilitación mejorar y esperar hasta que se cumpla el deseo de maternidad, y cuando nos digan, ya doctor, ya tuve los hijos que quiero tener, ya no quiero más, y es una decisión consciente, tomada, platicamos con mi pareja, hasta que llegamos. Perfecto. Entonces sea pues lo que se tenga que hacer para que no quede embarazada, y entonces ahí la cirugía sí es mucho más exitosa. Ay, qué interesante. Sí. Yo creo que vamos a agarrar otro día solo para hablar de tratamiento y de todas las técnicas, porque está bien interesante. Sí. Pues muchas gracias. ¿Algo que querrás agregar? Quizás solo es volver a repetir el mensaje de que toda mujer tiene que ser consciente de su piso pélvico, no importa la edad. Si está en una edad muy inicial, perfecto, tenemos una oportunidad de hacer un trabajo preventivo genial con el cual va a tener menos secuelas. Y si ya está en el otro extremo, de una mujer ya grande que ya tiene las secuelas, pues se puede rehabilitar, se puede tratar, se puede encontrar una solución. Y estos problemas que generalmente son tabú, porque si tú piensas en problemas de salida de pipí, salida de popó, gases o relaciones sexuales, dolor con relaciones sexuales, son temas tabú. Entonces no son temas tabú, son problemas. Nadie sentiría vergüenza por decir, tengo hipertensión, tengo diabetes, pero ¿por qué por incontinencia sí? ¿Por qué porque me duele con el sexo sí? Es la misma dimensión, es una patología, es una enfermedad que tiene forma de diagnosticarse adecuadamente y de tratarse adecuadamente. Muchas gracias por aceptarnos la invitación y esperamos tenerte nuevamente muy pronto. Con gusto, será un gusto estar por acá. Gracias por la invitación. Entre Médicos, un podcast de Centro Médico y su Comité de Educación Médica Continua.